Señores, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de política, cómo se están ya moviendo las piezas con esta aparición de Alperovich como testimonial y también la oposición cómo se sigue dividiendo. De eso vamos a hablar en unos minutos. Un tema interesante, complejo todavía en la provincia de Tucumán, como es el derecho indígena o la situación de los indígenas en Tucumán. Está con nosotros el doctor Macarone, que va a presentar su tesis doctoral sobre derechos indígenas. Y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Tucumán y en el resto del país. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuántos años tiene usted, doctor? 36. ¿Usted es oriundo? De Orán, en la provincia de Salta, pero trabajo también en Salta capital y bueno, vengo acá a la Universidad de Tucumán a dar clases. Sí. Pregunta. Doctor, esta es la primera tesis que se presenta en doctorado en Derecho Indígena. Sí. ¿Cómo se preparó para esto? Bueno, el motivo por el cual nosotros decidimos investigar sobre los pueblos originarios tiene que ver un poco con la actividad profesional mía en el norte de Salta, donde trabajo en la pastoral aborigen del Obispado de Orán, defendiendo a numerosas comunidades del norte de Salta, que es uno de los sectores con mayor conflicto indígena en todo el país. A partir de allí, ante la ausencia de material bibliográfico y jurisprudencial que nos sirva para fundamentar nuestros planteos judiciales, he decidido trabajar e investigar sobre este tema como un aporte para que los jueces, funcionarios y operadores del derecho puedan contar con material para consulta al momento de resolver esta problemática. El tema hoy es, ¿qué pasa con las tierras que pertenecían a los indígenas? ¿Vuelven a ellos? ¿Hay que recuperar, entregarle a ellos? ¿Cuál es la situación legal hoy desde su punto de vista? Bueno, el Estado argentino ha dictado un cúmulo de normativas a favor de las comunidades indígenas, cumpliendo un pedido de muchos años de estos pueblos de reparación histórica. Una reparación histórica consistente en reclamar todas esas tierras que desde la conquista de América, incluso con posterioridad a la independencia de los países americanos, se le ha ido arrebatando en forma muy cruel. Por eso, cuando hay veces alguien pregunta por qué hay que devolverle tierra a los indígenas, en la historia de los historiadores, de los sociólogos, en los manuales que estudiamos, ahí hay que buscar la respuesta para fundamentar la justicia de esa reparación. Pero ¿quién tiene que reparar? ¿En cabeza de quién corresponde esa obligación de devolver las tierras a las comunidades? Pero atención, mire, tenemos problemas en Tafí del Valle, tenemos problemas en la zona de San Pedro de Colalao, esto en Tucumán puntualmente, donde hay comunidades que reclaman su tierra. Continuamente. Entonces, ¿a quién hay que reclamarle? Claro, ese es un problema que hemos tratado de investigar y de definirlo para evitar conflictos sociales, porque la iglesia a la que pertenecemos quiere evitar una lucha de clases y creo que eso es un punto muy importante. Las comunidades indígenas tienen que reclamar la entrega de las tierras al Estado. Los particulares que son titulares registrales de esas tierras no son los obligados a esa reparación histórica. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido claro al decir, la obligación es del Estado, quien debe en primer término delimitar cuáles son las tierras que corresponden a las comunidades indígenas. Y si de esa delimitación surge que hay tierras que están en manos de particulares, el Estado, previo al reconocimiento de la posesión y de la propiedad indígena, debe proceder a la compra de las tierras a los particulares o valorar la conveniencia de expropiarlas para recién entregarle a las comunidades indígenas. Entonces, aclaramos, las comunidades indígenas reclaman al Estado. Deberían reclamar. Entonces el reclamo es al Estado, no al privado, dame la tierra. Claro. No tiene que ir directamente contra el privado. Es un error. Tiene que ir contra el Estado. Sí. El Estado determina si va a expropiar o no esa tierra para darle a los indígenas. Sí, sí. Eso sería. Así es.
básicamente la cuestión. Lo que pasa es que hay un error muy común, es de ventilar los conflictos entre comunidades indígenas y particulares. Crean una lucha de clase que no corresponde. El Estado tiene que comprarle a los particulares o expropiarlos para recién poder cumplir la manda constitucional de reconocer la propiedad indígena. ¿Hay algún antecedente ya sobre esto? Hay algunos antecedentes, ¿sí? Pocos, pero sobre todo cuando se tratan de tierras fiscales. Es más fácil cuando una comunidad reclama tierras fiscales porque el Estado directamente las tilariza a nombre de las comunidades. Caso de tierras que estaban particulares, sí, que la mayoría son soja, en varios lugares del país. Claro. ¿El Estado le compró o le expropió para entregar a los indígenas? Hay casos, Hay pocos. casos. En Bien. Salta tenemos algunos de expropiaciones para... De esta forma no se cumple el anhelado derecho de reparación histórica sin perjudicar a particulares que no son los obligados a la reparación. ¿Y qué condiciones debe tener una persona para ser considerado indígena? Bueno, eso es un tema muy importante y que hay que aclararlo para evitar abusos y, por supuesto, prever que no haya tampoco exclusiones. Hay un fallo muy importante en Río Negro que dice que no basta que una comunidad acredite que ha completado el trámite de la personería jurídica, porque el Estado le otorga personería jurídica únicamente bajo el criterio peligroso del autorreconocimiento indígena. Nosotros nos consideramos indígenas, vamos y decimos denon la personería jurídica. Pero para ser indígena hay varios indicadores. Uno es el autorreconocimiento, que yo me considero indígena; otro el criterio sociológico, que los demás lo consideren indígena. Hay un criterio genético, a través del ADN se puede determinar si una persona tiene genes total o parcialmente indígenas. El criterio geográfico territorial, estar ubicado en tierras donde antiguamente, en la época de la conquista, eran ocupadas por los ancestros. Un criterio muy importante es que es el criterio cultural, utilizar las tierras de forma comunitaria, con el respeto a la naturaleza, a la forma de subsistencia que caracteriza al indígena, el criterio idiomático de utilizar la lengua nativa, el criterio religioso, adorar a dioses indígenas como la Pachamama. La Constitución de Tucumán es la única constitución en el mundo que se refiere a la Pachamama como una particular relación con el indígena. ¿Me lo explicas eso bien? ¿Cómo? ¿Cómo es el tema? Que la Constitución Nacional de Tucumán, en el artículo... Sí, perdón, la Constitución de Tucumán, sí. En el artículo 149, que se refiere a los pueblos indígenas, es la única constitución en el mundo de la que hemos analizado que dice que se va a tener especial relación a la importancia que tiene las comunidades indígenas con su Pachamama, en alusión a este criterio religioso que debe tener presente para saber si hay o no un verdadero indígena o estamos en un caso de un supuesto abuso que pretenden utilizar estas normas para reclamar tierras cuando no corresponde. Y eso termina perjudicando a los verdaderos propietarios de las tierras. ¿Sí? La pregunta sería, en la Constitución del 53 de Alberdi, sí, ¿se planteaba el derecho indígena? Se planteaba solamente como que se va a tratar al indígena tratando de mantener la paz con el indígena en la lucha interna que había. Nada más. Nada más, no se le otorgaba mayores derechos de como los que se le reconoce hoy. Uh-huh. ¿Usted cree que se avanzó mucho? Mire, los americanos, que incluso es posterior incluso a lo de la Constitución del 53, tienen un Estado donde los indígenas conviven con sus propias reglas. Claro. ¿Y cómo estamos nosotros en la Argentina en cuanto a ese avance a los derechos de los indígenas? Mire, hemos avanzado muchísimo en materia normológica, es decir, en el dictado de normas
de leyes a favor de las comunidades indígenas. Pero hay una gran brecha entre la realidad normológica y la realidad social. Falta mucho para la implementación. Para la implementación todos dicen, bueno, ya nos pongamos a trabajar para que no se dilate más esta reglamentación, pero necesita mucha prudencia, que no haya reclamos extremos. Hay casos donde se reclaman superficies siderales de tierra, donde hay miles de particulares. Incluso tengo un caso donde una comunidad indígena demanda un territorio tan extenso que hay una ciudad adentro, que nada tiene que ver con los pueblos indígenas. Si no ejercitamos la virtud de la prudencia y contemplamos los intereses, no solo de los indígenas, sino también de los particulares, y hasta el del Estado, que es el que tiene que expropiar esas tierras, no vamos a cortar esa brecha entre la realidad normativa y la realidad social. ¿Hace cuánto se viene trabajando con el tema de los derechos indígenas o comenzó a tener mayor importancia, y cuánto lleva un proceso? Mire, el tema de hace cuánto se vienen trabajando es hace mucho tiempo, pero los países eran resistentes a dictar estas normas. Tanto es así que una organización del trabajo, que es la Organización Internacional del Trabajo, fue a la postre la que terminó de ocuparse de la problemática vinculada a la tierra. La ONU fue mucho más renuente. Recién ahora dictó una declaración internacional o universal de derechos indígenas, que no es vinculante por el hecho de ser declaración. Pero hay una cuestión, no se trata de aprobar estos convenios. 22 países a nivel mundial, de los 190, 200 países, son los únicos que aprobaron el convenio 169 de la OIT. ¿Por qué? Porque impone muchas obligaciones a cargo del Estado. No se trata de aprobarlo y después no cumplirlo, pero se ha avanzado mucho, falta voluntad política y decisión de la sociedad en realidad. Doctor, está presentando su tesis doctoral con su padrino de tesis. Mi director de tesis son dos, el doctor Mario Rodolfo Leal, que es docente de la universidad, y el doctor Roberto Lutay Franea, que es un gran profesor y juez de Cámara Federal de Salta. ¿Y usted es docente? Docente en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Cátedra de Derecho Civil, parte general. Le agradezco mucho su gentileza, doctor. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.